Gracias. Bien, estuve revisando lo que les pasó a la profe Caro la semana pasada y por lo que vi son cosas del colegio. Ciclo celular, algo muy general, niveles biológicos, ¿cierto? Aspectos generales de los tejidos macroscópicos, que son el sistema humano en general. Les paso un poquito que se va a revisar en la asignatura, así que yo doy por pasada esos tópicos, ¿ya? Bien, ¿qué vamos a ver hoy día? Que usted logre identificar algunos principios biológicos, físicos. Les voy a pasar un poquito de lo que es imagenología, muy a grosso modo, porque ya la próxima semana va a empezar a ver más imágenes, que es lo que necesito que usted revise en sus apuntes para la asignatura de imagenología, ¿ya? Además, que logremos que usted explique las interacciones de los distintos tejidos que tiene el cuerpo humano a través de algunos fenómenos físicos ya muy general asociados a los temas óseos, musculares y cartilaginosos, que es lo que me compete hoy día, ¿ya? Y estos conocimientos poder integrarlos desde los aspectos fisiológicos, desde los aspectos bioquímicos y biológicos celulares de estos 3 tejidos que vamos a ver durante las siguientes 5 semanas, ¿ya? Entonces, lo que les pasó a la profe Caro fue que la unidad 2 está conformada principalmente por 3 grandes unidades corpóreas, que son el sistema óseo, el sistema muscular y el sistema cartilaginoso, ¿ya? Así que vamos a ir viendo todos estos tópicos que vieron con la profe Caro la semana pasada. Hoy día vamos a revisar solamente estos primeros 4 puntos, que es lo que es el sistema osteoarticular, los huesos, articulaciones, músculos, cómo se conforma el sistema óseo en su totalidad, de dónde nace, cómo se originan el sistema óseo muscular y cartilaginoso, los conceptos fundamentales, ¿cierto? Y vamos a ir viendo, vamos a tratar de alcanzar, ver la mayor cantidad de huesos de acuerdo a su estructura, de acuerdo a sus características anatómicas, ¿cierto? Y por qué tienen ciertas funciones. La próxima semana vamos a empezar ya a ver temas más complejos, las conformaciones de la cintura escapular, ¿cierto? Los hombros, pélvica, extremidades, superior e inferior, y después pasamos ya a los tejidos más complejos, que son los sistemas osteoarticulares, que dan sostén, y el sistema muscular. Y bueno, eso lo ven con detalle en sus casas. Bien, entonces, ¿qué nos depara hoy día? Que usted logre empezar a dominar el funcionamiento de las estructuras que controlan el movimiento corpóreo, ¿ya? Ahora, aquí me voy a detener. ¿Por qué? Porque antes de empezar a hablar de anatomía, bueno, en el mundo de los intrahospitalarios, todos los diagnósticos siempre requieren algo que compruebe el diagnóstico, ¿cierto? Con la profe Caro van a ver laboratorios, ¿cierto? A los pacientes se le toman muestras de sangre, muestras de orina, muestras de feca, de líquido cefálico, lo que se le ocurra, se le toma muestra para poder evaluar un diagnóstico en particular. Y en el caso de imagenología es lo mismo, nosotros somos los fotógrafos de la medicina, nosotros somos la evidencia basada desde la medicina. Por lo tanto, entender cómo se crea, cómo apoyamos este proceso es fundamental, chiquillos, ¿ya? Ahora, solamente para aspectos generales, yo creo que todos en algún momento nos hemos tomado una radiografía, nos hemos tomado una ecografía, ya más avanzado escáner de resonancia, ¿cierto? Sí, todos nos hemos tomado imágenes. Por lo tanto, acá tenemos una radiografía, ¿cierto? ¿De qué estructura? De tórax, ¿cierto? El segmento dorsal y ventral. Por lo tanto, lo que tenemos acá, ¿qué estructura anatómica es? Lo que pasa por acá al medio, la columna. Ya, vamos bien. Buen signo. Eso que se ven así como arquitos, ¿qué es lo que son? Las costillas. Bien, súper bien. Lo que se ve negro, ¿qué es lo que es? Los pulmones. Y aquí abajito, ¿qué tenemos? El diafragma, ¿cierto? Y más abajito tenemos los órganos. ¿Qué órganos nos encontramos por acá? El hígado, riñón, estómago, el vaso. Ah, ya, sabemos algo, ¿cierto? Ya no deberíamos irnos tan a tela. Entonces, el pulmón, ¿es una estructura dura o es una estructura blanda? Blandita, ¿cierto? ¿Y cómo la estoy viendo aquí? ¿Oscura o blanca? Oscura, ¿cierto? ¿Y la columna vertebral es dura o es blanda? Dura. ¿Y cómo la estoy viendo acá? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se ve blanco es sólido o blandito. Sólido. Y lo que veo oscuro es, con eso es suficiente que partamos, ¿ya? Bien.
Entonces, partamos de dónde se crea el ser humano, po. ¿Cómo creamos un ser humano? Con un tango vertical, ¿cierto? Bien bailado. ¿Ok? Tenemos dos seres humanos que están intentando aparearse, manteniendo la reproducción y evolución de la existencia humana, ¿cierto? Se logra la concepción. ¿Y qué significa la concepción? El proceso de fertilización, ¿cierto? El espermatozoide entra al óvulo. Hasta ahí todo bien, no estoy hablando chino mandarín, ¿cierto? La profe les pasó como el proceso embriológico, hoy día lo van a ver conmigo. Bien, entonces, cuando el espermatozoide se une con el óvulo, ¿qué es lo que pasa adentro de la célula? Se fecunda, pero pasa algo más, po. ¿Qué pasa? ¿Qué se une? El ADN, ¿cierto? ¿Cuántos pares cromosómicos tiene el espermatozoide? ¿Cuántos pares cromosómicos tiene el espermatozoide? Pares. Cromosómico. De partida, ¿cuántos pares cromosómicos tenemos? 46. Por lo tanto, el espermatozoide, ¿cuánto tiene? ¿Y el óvulo? Y cuando se unen hacen 46. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Eso es pregunta de PAES, que ahora se le llama, o PSU, para los más... el PAES se llama, ¿cierto? La PAES. Bien. Entonces, cuando se unen el óvulo con el espermatozoide, empiezan a pasar un proceso de activación por medio de activadores genéticos, que no vamos a entrar en los detalles hoy día, que lo que permiten es que esta célula, que es una, se empiece a multiplicar, ¿cierto? Ya a medida que van multiplicándose, van pasando los días. Si se fijan, al día 3 ya tenemos una masa de células con al menos 8 células. O sea, ya desde la hora 1 ya se está creando el ser humano. ¿Ya? ¿Ah? El embrión, el futuro embrión. En esta fase todavía no se categoriza como embrión. ¿Ya? Es solamente un concepto celular, solamente. Por eso existe la pastilla del día después, porque interfiere en esta fase, antes de que se categorice como embrión. Pues en este ciclo solamente es alto componente celular. No hay una composición de un ser vivo como tal. Por eso, pero igual hay una discreción ética asociada, eso no lo vamos a discutir hoy día, no es tema para hoy día, ¿ya? Solamente que existen ese tipo de fármacos. Ok, entonces, para el día 4 ya existe un conglomerado sólido de células que se categoriza como mórula. Y como dice su nombre, parece una morita, o sea, son múltiples células que están conformadas. Esta célula ya para el día 5 empieza a separarse en dos grupos celulares, que es el embrioblasto. Esto no se lo aprendan, chiquillos, esto es general, ¿ya? El embrioblasto, que es parte del componente celular que va a formar el ser humano, y el tromboblasto, que es toda la capa que va a estar asociada a la creación de la placenta y la adherencia que va a generar posteriormente el embrión. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo claro? Nada raro, ¿cierto? Bien, entonces, este blastocito que ya está clasificado en dos grupos, que es el grupo celular y el grupo que va a estar asociado a la composición de la placenta, que es el tromboblasto, ¿cierto? Se va a adherir al endometrio. Y una vez que ya se encuentra adherido al endometrio, empieza a generar las primeras vascularizaciones que van a alimentar posteriormente a mi futuro embrión. Este futuro embrión empieza a generar literalmente un proceso de invasión local, y por eso a las mujeres le empiezan las náuseas, le empieza la fiebre, el dolor corporal, porque literalmente es un agente que pareciera que fuera extraño que está haciendo invasión en el endometrio, ¿cierto? Esto está activado por dos hormonas fundamentales, que es la progesterona y la gonadotropina coriónica, ¿ya? Una vez que esto se forma, este grupo celular que se llama embrioblasto se divide en dos fases, que son el epiblasto y el hipoblasto. Y se va formando un disquito, o sea, cuando nosotros recién partimos, que esto ya es el día, la semana 2, estamos en el día 14, ¿cierto? Literalmente somos como un sándwichito de jamón queso. Somos dos planicies, ¿cierto? Con dos tapitas. Una va a estar encargada en algunos conceptos propios de algunas estructuras que vamos a hablar, que es así me interesa que se aprendan, y la otra va a estar asociada a otro segmento. Por lo tanto,
una de estas capas va a dar la parte ventral de nosotros, o sea, la parte de adelante, y la segunda lámina va a dar la parte posterior de nosotros. ¿Por qué es importante que ustedes sepan este concepto, que a lo mejor no está en la asignatura, pero sí que sepan, sobre todo las chiquillas, que si llegan a quedar embarazadas, los primeros 28 días de la gestación son fundamentales para el crecimiento sano del embrión. O sea, si usted tuvo relaciones sexuales y a los 2 días consume cigarro, consume alcohol, consume alguna otra sustancia que altere su sistema metabólico, eso ya desde la hora 1 está bombeando hormonas suyas, está bombeando sustancias suyas, y eso desde el día 1 se está alimentando con la sangre suya. Por lo tanto, todos los activadores genéticos están en completa dependencia de su estado metabólico corporal. ¿Ya? Se lo digo para que seamos conscientes también de lo que significa ser creadoras de vida. ¿Ya? Bien, una vez que nos encontramos en esta fase, que ya es en la semana número 2, empieza el proceso de diferenciación celular y empieza a crecer esta estructura que pareciera que fuera una lámina, un sándwichito de jamón queso, ¿ya? Ya para la semana número 3, o sea, estamos en el día 21, se produce el proceso de gastrulación. ¿Y qué es lo que es la gastrulación? Esta lámina, este disco laminar, ¿cierto? Que tiene 2 áreas, se empieza a evolucionar, ¿cierto? De manera que empecemos a formar el primer pollito, lo que pareciera que fuera un pollito, que va a formar después nuestro embrión, ¿ya? En esta misma fase se producen 2 áreas que son fundamentales, que es el amnio, que va a producir posteriormente el líquido amniótico, y el saco amniótico, y el saco coriónico, que va a ser la primera sección de alimentación del embrión y que después va a ser parte del cordón umbilical del embrión, ¿ya? Bien, una vez que ya pasamos esta fase, este disco que nosotros vemos acá va produciendo un espacio que es la fosita primitiva y que va a dar función al canal neural, al sistema nervioso central. Y todavía seguimos en la semana 21. Por ende, podrán concluir que las nuevas generaciones, obviamente dependiendo de nuestra alimentación como mujeres, afecta directamente el desarrollo del sistema nervioso central de los niños y son más sensibles hoy en día, entre otras aristas y las publicaciones que han dado referente a las composiciones metabólicas de la madre. Esta fosita primitiva que va a dar uso y origen al canal medular, que va a formar después el sistema nervioso central, se empieza a doblar, ¿ya? De manera de formar nuestro querido embrión, ¿cierto? Empieza a evolucionar, pero antes de eso se produce una tercera capa. Esta tercera capa va a subcategorizar este sanguchito. En vez de ser 2 láminas, ahora son 3. Está el endodermo, la parte interna, el mesodermo, la parte media, y el ectodermo. ¿Por qué es importante este proceso? Porque finalmente, en el proceso de involución que están viendo ahí, que literalmente es la parte donde se va creando el embrión, estas 3 capas tienen funciones celulares específicas y que más adelante vamos a ver que están relacionadas directamente con algunos complejos patológicos en el adulto, ¿ya? El ectodermo, que era la parte más externa y posterior de nosotros, va a desarrollar el sistema nervioso, la piel, el pelo y las uñas, o sea, la parte externa. Ectodermo, parte externa. El mesodermo, que es la parte media y es la que nos interesa y es pregunta de prueba, la que nos interesa para la clase de hoy día, es el mesodermo el encargado de producir el esqueleto, los músculos, el sistema conectivo, el sistema ligamentoso, ¿cierto? La sangre, vesícula, riñones, corazón. Y que esto lo van a ver después con la profe Carla. Por lo tanto, es el mesodermo, el grupo celular, que está encargado de crear el esqueleto, los músculos, los ligamentos, los tendones y las articulaciones. Y el endodermo, que era la capa más interna, al doblarse hacia adentro, es el encargado de producir todo el tracto gastrointestinal. Entonces, si se dan cuenta, chicos, cuando se dobla y forma el primer concepto embrional, estas 3 capas, por orden biológico, tienen cualidades específicas. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillos? ¿No? ¿Clarito? ¿Muy difícil? Dígame. Esto ya estamos en el día 21-28. Todo este proceso de gastrulación se produce entre el día 21
y el día 28. Entonces, para el día 28, o sea, para el primer mes de vida, usted tiene una entidad existente asociada a 3 grandes sistemas celulares: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Una vez que termina esta fase, recién a los 28 días, empieza el proceso de organogénesis. Y la organogénesis no es más que el desarrollo y maduración de los órganos del embrión. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Díganme. ¿Por alguno de esos problemas en esos sistemas? ¿Porque la mamá consumió algo? ¿Es algo genético hereditario? Múltiples factores. Por eso la mamá, los primeros 3 meses del embarazo tienen 50 y 50 de probabilidades. Por eso a la mamita hay que cuidarla los primeros 3 meses como hueso santo, porque un susto, estrés emocional, trauma psicológico, trauma emocional, accidente, consumo de sustancias, mala alimentación, falta de sueño, pueden ser gatillantes para los activadores genéticos que están asociados a este proceso. O sea, todo el sistema hormonal de la mamá está en juego en esta fase. O sea, que la mamá esté feliz, que la mamá esté contenta, que la mamá esté tranquila, es fundamental en los primeros 28 días y no se le da la importancia médica de este proceso. O sea, dejan a las mamitas a la deriva en esta fase, cuando es la más importante para que el niño se asegure un crecimiento sano, a nivel biológico al menos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Los activadores genéticos del proceso de generación embriológica, sobre todo en los primeros 28 días. Qué buena pregunta la de su compañera. Si el ácido fólico es fundamental en este proceso, claramente que sí, pero a mí no me sirve que lo esté tomando una vez que yo sé que estoy embarazada. Tengo que preparar mi cuerpo antes del embarazo. Por eso el pan que nosotros consumimos todos los días tiene un porcentaje importante de ácido fólico para asegurar a las niñas a temprana edad a que exista este químico para favorecer en caso de que exista un embarazo. Corazón. Para los hombres no tiene ninguna significancia. O sea, como mujer, como incentivar esto como para nosotras, no para el... ¿Me entiendes? Para el... O sea, el ácido fólico tiene que estar dentro del cuerpo y tiene que ser consumido. No queda de otra que no lo podemos producir de forma natural al 100%. Puede existir un porcentaje, pero muy bajo. Si usted lo consume diariamente, usted va a tener el cuerpo ya inmerso a esta sustancia y cuando quede embarazada, usted ya lo va a tener incorporado en su cuerpo. Por eso, pues, de hecho, usted tiene que prepararlo antes de que quede embarazada. Por eso en el PAN, y es una instrucción ministerial, por lo que tengo entendido, que tiene que existir ácido fólico en la creación del PAN para asegurar que las mujeres estén consumiendo el ácido fólico. Dígame. No, perdón, estaba su compañera. ¿No? Es como las vitaminas. Si usted toma una caja entera de vitaminas, el cuerpo va a absorber lo que necesita. No pasa nada. Es lo mismo que las vitaminas. Si usted se toma una caja de vitamina C, el cuerpo va a absorber lo que necesita y el resto lo va a eliminar a través de la orina. Dígame. Dos cosas, profe. La primera, el ácido fólico en qué alimentos aparte del pan se encuentra. Generalmente asociados al gluten, por la buena afiliación que tiene asociada al gluten. Entonces la gente con alergias al gluten está jodida. Tiene que tomarlo aparte, habitualmente. Ya, y la otra, que yo a ver, siempre me gusta este tema de la medicina y he visto casos de personas donde por tomar demasiadas vitaminas, por ejemplo vitamina C, han tenido como sobredosis de vitaminas. La sobredosis vitamínica no existe como tal. Ahora, estrés metabólico asociado a componente vitamínico de origen lipídico sí puede existir, pero va a depender del tipo de vitamina, porque recuerde que hay 2 tipos de vitaminas. Las vitaminas que son asociadas al agua, la hidrofílica, ¿cierto? Y las asociadas a los lípidos, que son las lipídicas. ¿Ya? Ahí, dependiendo del componente, va a tener mayor absorción o menor absorción en el cuerpo. Es como la vitamina C. Usted se toma 5 pastillitas de vitamina C y no le va a pasar nada, porque el cuerpo tiene la capacidad de absorber el máximo que necesita y el resto lo va a eliminar, porque sabe que el cuerpo no necesita más. Es lo mismo que la glucosa, pues chiquillos. Si ustedes se comen 5 paquetes de galletas, ¿qué va a pasar con el cuerpo?
Cuando usted está en un carrete y come exacerbadamente, ¿la glucosa para dónde se va primero? Ya el páncreas no es un sintetizador de glucosa, es un generador de hormonas, es una fase endocrina y exocrina y produce una hormona. ¿Qué hormona es la que produce? La insulina. ¿Y qué hace la insulina? Más que al páncreas, es una llavecita, como dice usted, que va a los receptores celulares para abrir los canales celulares de todo el cuerpo y que absorban la glucosa para que se metabolice, ¿cierto? Pero donde primero se va es en el hígado, pues chiquillos. El hígado es la gran industria que procesa todos los agentes químicos de nuestro cuerpo. Y ahí las cadenas de glucosa empiezan a cortarse para que las células se la puedan comer, porque si no las cortan los enlaces, no puede comer la glucosa. Y la glucosa pasa por otro proceso una vez que entra a la célula. ¿Qué pasa cuando yo tengo más glucosa de la que necesita mi cuerpo? Suben los niveles de glucosa en sangre, ¿cierto? Y tiene dos formas de metabolizarse, a través de la orina, y por eso después los pacientes diabéticos empiezan a emitir una orina dulzona, ¿cierto? Bueno, no sé qué tan dulzón, pero un olor medio dulzón, ¿cierto? Y con espuma, además. Y el resto de la glucosa, adivinen para dónde se va. Para el páncreas. No, no para el páncreas. Para nuestro sistema de almacenamiento. Esto, chiquillos, es comida que usted comió de más y no la ha gastado. Usted podría pasar 40 días sin comer perfectamente para gastar esta. Hay un intermitente, chiquillo. Cuando se acaba la glucosa, empieza a producir otro combustible el cuerpo que se llama cetona. Y la cetona produce algunos síntomas iniciales como dolor de cabeza, mareo, hipotensión, pero son los primeros 15 días. Ya después el cuerpo se acostumbra a metabolizar el cuerpo a través de cetonas. Por eso una persona puede pasar, de hecho los obesos mórbidos hacen tratamientos de ayuno controlados, intrahospitalarios, de 50 días, de 80 días, sin comer, siempre y cuando mantenga hidratación. Usted puede vivir máximo 4 o 5 días sin agua, máximo. Usted puede fallecer por deshidratación, pero por falta de comida, que alguien me diga es que yo no puedo comer, es mentira. El cuerpo tiene la capacidad, ¿quiere pasar? Sí, pase, adelante. El cuerpo tiene la capacidad de gastar esta grasa, así que chiquillos, si alguien me dice, no, es que me siento mal por la hipoglicemia, eso no es real. Excepto un paciente que ya tiene resistencia a la insulina, que ahí le voy a creer porque ya está desregulado su metabolismo y es obvio que va a necesitar si genera una dependencia. Y las dependencias, chiquillos, los apego a todo, apegos emocionales, apegos nutricionales. Exactamente, y de hecho nosotros no necesitamos nada de lo que procesa la industria. Nada. Nada de lo que crea la industria humana lo necesita el cuerpo, ni siquiera los fármacos, chiquillos. Las frutas, verduras y todos los alimentos biológicos son suficientes para mantenernos vivos. De hecho, antiguamente, nuestros sapiens previos, ellos pasaban temporadas enteras sin comer. Y cuando llegaba la temporada y podían cultivar, cultivaban, y cuando no, se abstenían y se escondían en las cuevas y de repente iban a cazar uno que otro animalito. Pero pasaban semanas sin comer. El cuerpo está preparado para eso. Que usted quiera comer todos los días es otro cuento. ¿Ya? Buenas preguntas, chiquillos. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Dígame. No al cerebro directamente, pero influyen los activadores que forman parte de la neurogénesis. No es un agente directo como los componentes hormonales, pero sí es un agente indirecto, es un propulsor para que los activadores genéticos que están encargados de estos procesos se activen de una forma orgánica y segura, ¿ya? No es lo mismo tener ácido fólico que tener nicotina, por ejemplo, en el cuerpo. El nicotina inhibe algunos factores genéticos. No estoy segura, tendría que buscárselo. No tengo certeza. Otra pregunta, cuando pasó la radiografía, estaba en blanco, ahí está el corazón.
¿La parte del medio? Sí, efectivamente. ¿Y por qué el corazón se verá así de blanco? Siendo que es una estructura que es blanda. Una, la sangre, y la otra, porque es músculo. Y el músculo, a pesar de que es blandito, si uno se toca los músculos, bueno, dependiendo de si hacen ejercicio o no, pues chiquillos, uno empieza a tocar el músculo y el músculo en general es más denso que otras estructuras como el pulmón. Sí, de un corazón sano. Sí, porque un corazón patológico va a exacerbar su crecimiento. De hecho, hay pacientes que, después les voy a mostrar imágenes, que el corazón abarca toda la capacidad torácica, pero es porque ya no aguanta más. ¿Marcapaso? ¿En qué caso se pone un marcapaso? Bueno, el corazón es una estructura muscular. Hasta ahí todos conocemos, ¿cierto? Pero el corazón tiene que ser controlado por el cerebro. ¿Cómo cree usted que se comunica el corazón? A través de estímulos eléctricos. Y hay dos estímulos que son fundamentales en el corazón. ¿Los conocen? Hay unos nodos. Hay unos nodos. ¿Qué nodos son? Nodos. Y eso es pregunta para este, yo no le he dicho nada del otro mundo. Búsquenlo, chiquillos, busquen en sus celulares. Sistema eléctrico del corazón. Hay dos nodos y una red que está asociado al corazón. Y eso es pregunta de PAES, PSU, dependiendo de... Eso después lo van a ver con la profe Caro, pero ya que estamos hablando del tema, conversémoslo. Nodo sinusal. Y el HAS de His, que es la red que compromete todo el ventrículo. Entonces, el corazón le lleva el ritmo al cerebro, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando usted se asusta? ¿Qué le pasa al corazón? Se acelera. Si a usted le están robando, ¿qué le pasa al corazón? Si usted ve al mijito rico, a la mijita rica que le encanta, ¿qué le pasa al corazón? ¿Qué pasa cuando una persona vive así todos los días? Taquicardia, y llega un minuto en que ya no lo soporta más el corazón y empieza a acelerarse y pueden producir fibrilación auriculoventriculares, bloqueo auriculares, arritmias, y eso genera que se descontrole la red entre el cerebro y el corazón, y ahí tenemos que poner algunos dispositivos para ayudar al cerebro a que le dé el ritmo al corazón, que no lo logra el cerebro. Dígame. La taquicardia es un aumento de la frecuencia cardíaca, pero rítmica. O sea, no hay asincronías. Tiene el mismo pulso, pero más rapidito. Una arritmia puede ser arrítmica, incoherente. Entonces el paciente no logra el bombeo que necesita para alimentar de forma armónica el cuerpo. Y eso puede generar disfunciones sistémicas, hemáticas, asociadas a los riñones, porque cuando el corazón afecta, el riñón afecta. Recuerden que los órganos siempre son los mejores amigos de otro órgano, y en los riñones con el corazón son mejores amigos. Si falla el corazón, apaña el riñón, y cuando deja de apañar el riñón, falla sistémica, chiquillos. Por eso los pacientes cardíacos con el tiempo empiezan a producir fallas renales, por el estrés hemodinámico que se produce por el estrés cardíaco asociado. Ah, vamos viendo que está todo relacionado, pues chiquillos, si el cuerpo no funciona como órgano interdependiente, no, todo está unido, como buenos hermanos. Buenas preguntas, chiquillos, han sacado. Dígame. ¿Ya? ¿Es verdad que el latido del corazón es menor que un corazón normal? ¿Cómo? El corazón con arritmia es más, tiene menos latido que un corazón normal, porque eso fue la explicación que me dieron a mí. Mi corazón latía a menor ritmo que un corazón normal. A lo mejor puede estar asociada a bradicardia, que tenga una frecuencia cardíaca menor al rango normal de un paciente adulto y que está asociado además a una arritmia, pero que sea la arritmia como tal, no. Puede haber una arritmia sinusal, que se le llama, que tiene su pulso entre 60 y 80, que son los rangos normales, pero arrítmico nomás. Como puede ser menor a 60, que es lo normal en un adulto, y ahí generamos bradicardia asociada a arritmia. La arritmia es solamente una desincronización del pulso sinovial. O sinusal, perdón. Dígame.
Situs inversus. Situs inversus. A veces puede ser todo el... Les voy a contar una anécdota que me pasó en el Barro Loco por eso. Llegó una paciente, como de 40 años más o menos. Simpática la chiquilla, tenía que hacerse un abdomen. Y de repente ya posicionamos a la paciente, le pusimos los elementos, yo estaba en resonancia en ese entonces, y le ingresamos. Y de repente la imagen me aparecía todo al revés. Y yo, me habré equivocado yo. Fui a ver a la paciente, vi todo, está todo bien. Fui, volví a tomar otra foto, salía todo al revés. Revisé la encuesta, no había nada que me pudiera decir que había algo mal. Me volví a hacer al revés. No, soy yo. Cambié, empecé, estuve como una hora leseando, pensando que yo tenía el problema. Y de repente se me ocurrió, uno de los chicos me dijo, ¿no será que a lo mejor la paciente tendrá algo en particular? Bueno, pregunté, oiga señora, ¿y usted tiene alguna condición de nacimiento de pronto que a lo mejor, no sé, será distinto? Ah, sí, tengo sitio inverso, pero pensé que no era relevante. Y yo estuve una hora ahí pensando que yo estaba equivocada, que el lado le puse cinta. ¿Qué no le puse a la pobre señora para asegurar que el lado derecho de ella era el lado derecho? Y no, pues claro, ella tenía todos los órganos en una disposición, todo el sistema, torácico, abdominal, lo tenía todo al revés, todo. Entonces, claro, yo pensé que imaginológicamente yo me estaba equivocando, no era que la señora tenía sitio inverso completo, pero pensó que no era relevante. De hecho, lo tengo guardado en las redes sociales ese caso, porque estuve una hora rabiando pensando que yo era la del problema. Buena pregunta, dígame. ¿Sería normal que, por ejemplo, una persona, si sube las escaleras porque está haciendo como algo de ejercicio, sería normal que se le acelere el corazón? Por supuesto que sí, pues, por supuesto que sí. Imagínense, analicemos el proceso de subir una escalera. ¿Qué involucra que yo suba una escalera? Primero, que genere un movimiento mecánico. Tengo que subir a otro nivel. Subo el otro nivel y esta pierna tiene que hacer un estrés para levantar el peso corporal para el siguiente escalón. Por eso cuando llegamos al sexto piso que llegamos, porque la respiración y el corazón es gasto energético, porque estoy moviendo músculo y el músculo necesita ATP y el ATP se oxida con oxígeno y el oxígeno le trae la sangre y la sangre tiene que moverse más rápido, pero el corazón bombea para todo. Buena pregunta, se la voy a explicar en la tercera clase, no mentira. Se la voy a explicar ahora, pero vamos a ir desarrollándole en la tercera clase cuando veamos músculo. El músculo, bueno, está compuesto por un 70% de agua, que es el componente celular del músculo. Pero para que se produzca el proceso de movimiento, de este efecto estriado del músculo esquelético, necesita de algunas moléculas, y dentro de esas moléculas son las proteínas. Ubican las proteínas, ¿cierto? Son conjugaciones moleculares gigantes y lo que dan son sostén y resistencia a la estructura, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo que mover esta molécula muy grande? Necesita mucha energía para moverlo. Y para eso necesito que la glucosa esté cerca. Por eso los pacientes obesos mórbidos van acumulando grasa entre medio de los músculos. Vamos a verlo más adelante, que le voy a mostrar fotos de resonancia de un paciente obeso mórbido y un paciente con desnutrición para que vean la diferencia de dónde se almacena la grasa. La grasa, si usted tiene grasa en el pompis, ¿mueve mucho el pompis o mueve poco el pompis? Si tengo mucha grasa en las pompas, ¿muevo las pompas o no muevo las pompas? Si tengo mucha grasa, miren mi caso, ¿muevo los brazos o no muevo los brazos? No muevo los brazos. Y eso que tenía más porque ahora estoy haciendo ejercicio en contra de mi voluntad porque soy un molusco pegado a la pared. Yo en la siguiente vida quiero ser una estrella de mar, ya lo decidí, porque ser humano es muy gastador. Por lo mismo, por el ATP. Entonces, cuando yo muevo el músculo, por ejemplo, cuando tengo que hacer ejercicios con peso, le pongo ahí el modo Rocky, obviamente estoy tomando más peso del que necesito, por lo tanto, el músculo, cuando hago ejercicio, le duele, porque se cortan las fibras. Y ese corte de fibra duele, porque produce edema. Y después uno sale ahí todo tan maleado en el primer día. Porque el cuerpo después genera una tolerancia, una al dolor, tolerancia al edema. Empieza a prepararse para que se vaya acumulando más glucosa en la zona y las células se hacen más resistentes porque tienen que gastar esta glucosa y necesitan más oxígeno. Por eso a los pacientes deportistas le aumenta el estrés cardíaco, pero es un estrés sano, es un estrés controlado, ¿ya? Y eso hace que su oxigenación sea mejor. Y liberan hormonas, chiquillos, y la hormona que les...
Aparte, oxitocina, serotonina orgánica, o sea, no necesito juntarme con un chiquillo para producir oxitocina, por chiquilla. El ejercicio es no es suficiente. Pero otro dato importante en base a eso, que el ejercicio, se lo digo porque yo aparte de ser especialista en pediatría, me estoy especializando en neurociencias, ¿ya? Y hacer ejercicio produce hormonas que ayudan a generar una poda dendrítica, haciendo... Nivela los niveles hormonales que están asociados al sistema límbico, poda las rutas dopaminérgicas que ya no nos sirven, las rutas dendríticas que están conectadas con la corteza cerebral, y ayuda a que nuestros pensamientos y nuestras acciones decisivas sean mucho más claras, porque las rutas ya están formadas, ¿ya? Andamos más felices, andamos más energía, con más energía, no necesito cafeína para generar pic de energía. Buena pregunta, chiquilla. ¿Ah? Buena pregunta la de su compañera. ¿Qué es lo que es el edema? ¿Es retención de líquida asociada a qué? ¿Alguna patología? ¿Algún estrés mecánico? Chiquillas, si quieren conversar, yo no tengo ningún problema. Afuera. Gracias. Bien, asociada a estrés mecánico, asociada a estrés metabólico o a estrés patológico. En el fondo, cuando se produce un evento determinado, cuando se produce un estrés determinado, cualquiera sea, se activan los procesos de cadena inflamatoria. ¿Y por qué se activa un proceso de agua? ¿Por qué creen ustedes? Es un sistema de protección. De partida, tengo que preguntarme, ¿cuánta agua tiene mi cuerpo? De 60 a 70, ¿cierto? En los pacientes pediátricos tiende a aumentar por el componente celular, pero en general 60-70%. Por lo tanto, si yo necesito que una estructura se mejore, se genere nuevo contenido morfológico, epitelial, ¿cierto? ¿Qué necesito primeramente? Agua, porque está el oxígeno en el agua y así ayuda a que la célula oxide la glucosa y pueda empezar a generar rápidamente el tejido. Dígame. Entonces, por eso te dicen que tienes que tomar mucha agua después de ciertas vacunas. Exacto, sólida, chiquillos, porque la vacuna produce una activación del proceso inmunológico y la activación del proceso inmunológico activa las cadenas, los procesos de cadena inflamatoria, ya que las que son la interleuquina, hay un montón de moléculas que no vamos a entrar en detalle, pero efectivamente, porque el cuerpo necesita regenerarse rápidamente y el agua nos ayuda a ese proceso. Entonces, por ejemplo, si una persona hiciese yoga, pero en un salón con calefacción o algo así como una especie de sauna, igual sería beneficioso para sacar toxinas del cuerpo. Depende, el sauna sí, que es el tema, el calor produce exacerbación hídrica y eso genera un estrés hemodinámico, la homeostasis, que se lo pasaron la semana pasada. ¿Qué es lo que era la homeostasis? El equilibrio metabólico del cuerpo, ¿cierto? La estabilización armónica del cuerpo. Se empieza a desequilibrar porque el cuerpo tiene la capacidad por receptores aferentes, o sea, periféricos, de poder regular la temperatura, pero ya llega a ciertos límites y puede generar un estrés hemodinámico. Por eso los pacientes cuando hay incendios, se lo digo porque fui bombera, además. Hasta fui músico, fui violonchelista de la orquesta de Aipo. No solamente soy una cara bonita y un cuerpo perfecto, por ejemplo, en bomberos, nosotros cuando vamos a incendios tenemos que ir tomando agua en el camino, porque cuando llegamos a los incendios estructurales nos pasan el equipamiento, el equipo de ERA y para adentro. Y no sabes cuándo va a salir. Bueno, en realidad con el ERA duras 40 minutos adentro. Pero tú sales y agua. ¿Por qué? Porque el calor, vais sudando, después te sacáis el traje, pero papado, pero de puro sudor. Entonces hay que saber cómo regular el cuerpo con el tema del sauna y hay que tener cuidado con eso. Buena pregunta, dígame. ¿Ya? Yo hace 5 años tuve un problema aquí en el ojo. He pasado por un montón de especialistas. Me han hecho millones de exámenes. De todo lo que usted dijo, yo me he hecho unos 5 o 6. Ahora último, un doctor me dijo que yo tenía un edema, porque la hinchazón a mí nunca se me ha pasado. Yo ocupo soy ¿corticoide? Corticoide hace 5 años.
he subido todo el peso que no tenía. Entonces, cuando usted me dice el edema, yo digo, yo no sé por qué, o sea, yo sé por qué me gatilló a mí el supuesto edema, pero ¿qué puedo hacer para no tenerlo más? ¿Le doy un datito? Que de verdad que para que sepan, para que sean conscientes de lo que están consumiendo, y no solamente del consumo nutricional, consumo emocional y consumo mental. Primero, higiene mental, higiene emocional, higiene nutricional, ante todo. Segundo, por cada molécula de glucosa se afilian 5 moléculas de agua. Comprenderán que comerse un paquete de galletas genera un proceso inflamatorio sistémico, e inclusive se está diciendo que la diabetes es el nuevo precursor del Alzheimer, por la inflamación cerebral que produce asociada a la sobrecarga de glucosa en el sistema nervioso. Porque por cada molécula de glucosa se asocian 5 moléculas de agua. Donde hay glucosa, hay agua. La molécula se convierta en azúcar. El problema es que yo no puedo dejar de tomarla porque se me inflama el ojo y me duele. Entonces, ¿qué hago? Porque yo me siento así como, he ido a 1 millón de especialistas, de verdad, los especialistas, todos los nombres que existen, que ven el ojo. Un biólogo, coloplástico, de hecho me tuve que operar el ojo. De hecho, los pacientes diabéticos producen alteraciones visuales a temprana edad. Es que a mí lo que me pasó fue un tema emocional. Yo hace 4 o 5 años atrás supe que mi hijo era autista. Y a mí, yo sé que eso a mí me enfermó. Si quieres, claro, si quieres lo podemos ver después, porque a lo mejor hay un efecto psicosomático. Recuerde que el cerebro se cree todo lo que pasa por la mente, que eso es lo otro. Chiquillo, no le crean a la mente todo lo que dice. Ojo con la narrativa interna, porque porque se hace la película y, ojo, la película lleva emociones y hormonas asociadas y lo que usted se imagina lo siente en el cuerpo. Y llega a ser tal que nos podemos llegar hasta enfermar del estrés emocional. El cuerpo responde. Por eso le digo, pues tenemos que ir viendo con detalle su tema, porque hay médicos que no involucran la respuesta emocional asociada a respuestas somáticas. Escuchar a los pacientes su historia emocional ayuda mucho más que ver solamente el físico. Dígame. Se llama hiperhidrosis. ¿Ya? Que me diagnosticaron porque yo tengo la duda de si la hiperhidrosis tiene que ver con la glucosa, porque yo no tengo resistencia a la insulina. Ya, yo creo que son consultas médicas, las podemos ver en el recreo. ¿Le parece que lo veamos en el recreo, chiquilla? Molécula de glucosa. Sí, pues. Cualquier proceso patológico que esté asociado a alteración de los niveles de glucosa en sangre le va a arrastrar agua, siempre. Por eso los pacientes, inicialmente los diabéticos, empiezan a generar edema periférico, se le hinchan las piernas y más encima le empiezan a meter corticoides porque empiezan otras patologías. Imagínense, corticoides más la resistencia a la insulina. Es una bomba de agua, pero así a todo ritmo, chiquillos. Dígame, que está su compañera primero. Lo que yo digo es que yo soy la prueba viviente de que la mente trae problemas del cuerpo, porque yo sufro de mucho estrés, siempre ando súper estresada por muchas cosas, y el otro día casi se me duerme la mitad, o mejor dicho, se me durmió la mitad de la cara, y antes había tenido problemas estomacales así como que... Porque está viviendo un momento emocional de estrés. Estoy viviendo muchos momentos emocionales de estrés, así que es como que mi cuerpo ya está somatizando toda la cuestión. Exactamente. Después les puedo dar tips para que vayamos engañando al cerebro, que no hay que creerle mucho al cerebro. Por ejemplo, en mi caso, también como bombera, o bueno, en el electropetrolario también me pasa todavía, que cada vez que tengo que entrar a reanimar a un paciente, en el momento yo tengo acción ejecutiva eficiente, yo bajo presión soy mucho mejor que cuando estoy tranquila, pero me pasa que después del evento, cuando ya estamos todos relajados, vomito, o me da una diarrea de aquí a chiquillo, como 2 horas pega en el baño, por lo mismo, porque es tanta el estrés hemodinámico por el evento que estoy viviendo, que es un estrés emocional,
que el cuerpo responde, pues chiquillos, entonces no, ojo con el tema emocional, que los médicos, no me gusta cómo toman la medicina desde lo que usted propone, que son muy corporales y no entienden que esto es una red de comunicación hormonal. Siempre tengan ojo lo que están sintiendo, porque hay un pensamiento que gatilla esa emoción. Y por eso les digo, ojo con lo que consumen mentalmente, ojo con lo que están viendo en sus celulares, ojo con a quién están escuchando y cómo están escuchando esa narrativa, porque lo que dice afuera también se lo va a empezar a creer su cerebro. No le crea, menos cuando está alterado emocionalmente. Hoy se han sacado buenas preguntas, chiquillas. Sí, perdón, mi amor. ¿Qué produce la metformina? Porque, por ejemplo, yo hubo tiempo que tomé metformina, pero también Ya, la metformina trabaja directamente en los receptores celulares que están asociados a la captación de glucosa. Ayuda de alguna forma a regular el perfil hormonal de la insulina para que los picos no sean muy altos. Recuerde que el comer azúcar, cualquiera sea su origen, orgánico o inorgánico, genera un pic de insulina. Entonces, es lo mismo que las drogas. Al principio, la primer pic, uy, súper bueno, el cuerpo responde bien, pero si usted le está mandando pic todos los días, ¿qué le va a pasar al órgano? Se acostumbra y de hecho se desgasta. Exactamente, de hecho no es lo mismo un páncreas sano que un páncreas gordito, granuloso, así como bien gordote el páncreas, que un páncreas de un resistente a la insulina que, como le digo a mi estudiante de tecnología médica, es como una cola de perro con tiña, porque no le queda nada de componente glandular porque está produciendo insulina todos los días. Entonces, obvio que la célula se va a agotar y empieza a morir, si es inherente. Si a usted le sacan la crema en la pega 12 horas diarias, ¿se va a cansar o no se va a cansar? ¿Una célula se va a cansar o no se va a cansar? Las pobres células pancreáticas ahí están luchando por usted todos los días, mientras usted se come un McDonald's, se come una galletita, ¿cierto? Ahí está el pobre páncreas ahí dándole con la insulina. Dígame. Glucagón. Si la insulina sube, ayuda a que baje la azúcar, ¿qué es lo que hace el glucagón? Cuando usted está con hipoglicemia, ahí recién se activa el glucagón para sacar glucosa de distintas partes. Sí, pues. Están directamente relacionadas. Insulina, glucagón. Si hay glucagón, ahí baja insulina. Si hay alta insulina, ahí baja glucagón. Entonces, todo el rato produciendo insulina y inactivación del glucagón, ¿qué es lo que hace? Desequilibrio, po. Falta de homeostasis. Dígame. Sí, pues todo lo que usted come, todo, tiene hasta una papa frita, todo, excepto las carnes y las grasas. Bueno, las grasas está por ahí porque la grasa es una cadena de carbohidratos asociada a un glicerol. La proteína son aminoácidos, ¿cierto? Y el azúcar, bueno, son cadenas de carbohidratos. Pero el componente prioritario es el carbono. Ese es nuestro problema. Entonces el azúcar es una múltiple cadena de carbono. Llega al hígado. Todo el azúcar llega al hígado por el torrente sanguíneo después de la absorción del intestino, y en el hígado se producen enzimas que lo que hacen es cortar los enlaces de carbono. Corta. Entonces, estos átomos de carbono asociados a radicales se van a la célula. Ahí pueden entrar a la célula, están pequeñitas. Y en la célula llegan a la mitocondria y se unen al oxígeno y se produce el ciclo de Krebs. ¿Les suena? El ciclo de Krebs. ¿Les suena? Eso pregunta Páez, ¿cierto? Y en el ciclo de Krebs se produce la oxidación para producir ATP. Y el ATP no es más que energía para sostener la viabilidad celular. Si en el fondo lo que nosotros estamos alimentando a nuestras células, chiquillas, tienen que pensar cómo se alimenta una célula. Son muy rápidas. Es muy rápido el consumo de glucosa, es mejor la acetona. Por eso es importante que hagan ayunos, chiquillos. Por eso que se pide que cuando se consuma azúcar no sea mucho porque puede producir diabetes. Sí, pues porque si está el páncreas dándole pic todo el día, en algún momento se va a cansar ese componente celular, pues se cansa. Pues. Es como si lo tuvieran a usted trabajando 16 horas diarias. Es insostenible. Exacto. De hecho, la diabetes inicial no da síntomas. El síntoma lo da ya cuando está crónica. Bien avanzadito. De hecho, yo hago ayuno de 18 horas y ejercicio todos los días. Las primeras 2 semanas no le voy a negar, fueron terribles, horribles, pero el hábito es lo que hace que el cuerpo vaya acostumbrándose. Eso
Eso es lo otro, chiquillos. Buena pregunta. Le voy a contar mi caso. Yo, como estoy en neurociencia, dije, el ejercicio hace bien para el cerebro. ¿Qué hice? Fui y me metí a un gimnasio. Todo ahí pequeña por la vida. Y obviamente empezamos estrés, po. Carga, kettlebell, pero Rocky. Primer día, así como que no iba a hidratar, había comido mal y el cuerpo se empezó a fatigar. Entonces le empecé a contar, empezó a dar náusea y le conté a mi entrenador y me dijo, ¿qué estoy comiendo? No, estoy comiendo A y B, C, por supuesto, panfleta. No, métele más verdura, métele más fruta. Ok, empecé más fruta, más verdura, pero seguía comiéndome el muffin, el chocolatito. Seguía comiendo azúcar y llegaba cansada al ejercicio. Tuve que sacar los azúcares de mi dieta. Después seguía con dolor muscular, sobre todo en las áreas donde trabajamos directamente. ¿Estoy comiendo proteína? No, porque a mí no me gustan las carnes. Métele más proteína. Batido de proteína y huevo, y ahí empezó dolor. Después no me hidrataba bien y al final de los entrenamientos mi polera quedaba marcada con blanco y era por el sudor asociado a sales, asociado al detergente cuando no lavo bien la ropa, ¿cierto? Y eso causa mareo. ¿Estáis tomando electrolitos? No. Entonces, ¿qué empecé a cambiar en mi dieta? Frutas, verduras, muchas frutas, mucha agua, electrolitos, multivitamínicos, cafeína, creatina y dormir. ¿La creatina no es como cuando uno quiere aumentar la masa muscular? Es porque se acumula en el músculo y está listo para que en conjunto con la glucosa active el ATP más rápido. Creatina. Ayudan a las personas de la tercera edad para que no les dé Alzheimer. No para mejorar los niveles celulares cerebrales, sí, cognitivos, porque actúa directamente en asociación del ATP celular. Entonces, muy buen componente, de hecho, todos deberíamos tomar creatina. Ninguno. Tiene que consumirlo sintéticamente. O sea, uno lo puede usar en condiciones normales, pero en bajas dosis. Poco, dígame. ¿Le gusta comer pescado? ¿Qué tipo de ayuda o qué tipo de... El pescado es excelente, tiene omega 3, omega 6 y proteína pura, proteína limpiecita, a diferencia del pollo que lo intervienen con hormonas. Yo soy muy fanática del sushi, entonces siempre me la paso. Ah, pero una cosa es el sushi y otro el pescadito, pues. Dígame. Yo como más que nada yo trato de comer sashimi, que el sashimi es puro café. Ah, ya. Entonces la proteína ayuda a aumentar la masa muscular. Ayuda a generar estructura muscular, ayuda a regenerar el estrés y la rotura de fibra asociada al ejercicio. Sí, y quita los dolores, se los digo por experiencia propia. Por experiencia, dígame. De hecho, habitualmente en la naturaleza tenemos los equilibrios de electrolito al día, pero obviamente como uno le echa mucha glucosa al cuerpo, si uno come cabeza de pescado por la vida, se empiezan a desequilibrar el componente de agua. Recuerde que el agua arrastra los electrolitos. Entonces, cada molécula de azúcar arrastra 5 moléculas de agua y ella conlleva que se arrastren electrolitos. Por lo tanto, las bombas de potasio, que se las pasaron la semana pasada, se empiezan a desequilibrar. Pero es netamente por la función nutricional que yo estoy de ingesta diaria. Exactamente. Oye, ya han salido buenas preguntas, chiquillos. Nada que ver con el sistema articular. ¿Cómo amanece deshidratado? Buena pregunta. Porque transpira, porque de hecho las funciones de regulación metabólica se producen en la noche, pues chiquillos. Todo el desecho celular, los radicales. ¿Se han quedado dormidas con las piernas hinchadas? Anoche me quedé pero me acosté con las piernas hinchadísimas. Cuando usted está durmiendo y su cerebro está tranquilito, ahí dice, aquí la tengo, chiquillos, hay que empezar a limpiar. Literalmente en la noche se hace el aseo metabólico. Por eso en la mañana, cuando usted da la primera micción, ¿cómo sale la orinita? ¿Concentrada o débil? Concentradísima, pues chiquillos. Eso es porque su cuerpecito limpió todos los desechos en la noche a través de la vía linfática, que esa es que lleva todos los radicales. Son como las cañerías de Nueva York. ¿Han visto que de repente salen en el sistema linfático son como las cañerías de Nueva York. Ayudan a tapar. Por eso los pacientes oncológicos, cuando le hacen radioquimioterapia, destruyen los sistemas linfáticos y se empiezan a retener los líquidos y los radicales en el cuerpecito. Bueno, se acabó buenas preguntas.
persona me quería decir de ponerle tanto. Profe, entonces Sí, po. no es normal que Primero su compañera. Por eso la falta de sueño afecta tanto como físicamente y mentalmente, porque no hacemos como el aseo. Imagínense, se lo digo yo, que estuve en el Barro Luco 6 años trabajando cuarto turno. ¿Cachan el turno cuarto turno? Largo, noche, libre. Pero eso en los hospitales no existe. Largo 24 noches, largo 36 noches, largo 56 noches. Y uno que es bombero y ya, démosle a todo nomás, echémosle al buche. Yo a veces dormía 2 horas y no, y más encima la linda de si es que duermes. Y uno que se queda dormido, porque yo dormí en los turnos, pero con un ojo abierto y el otro cerrado, porque pueden venir las urgencias. No descansa profundamente. Entonces, imagínense, yo de noche, aparte ya hacía docencia, entonces del hospital me iba a la universidad a trabajar, a punta de café. Me dio un paro. Tenía 20 y tantos años para ir a la coronaria. Sana, no tenía nada. Estrés hemodinámico por falta de sueño y, bueno, de nutrición porque comía, pero comía desbalanceado. Y paré en la coronaria. La falta de sueño es fundamental, o sea, es terrible para el sistema metabólico. Cuando las personas, por ejemplo, salen de ciertas operaciones y después van al baño, la orina siempre sale más clarita. Ah, pero después Después de que te, por ejemplo, duermes y te sale como clara todo durante mucho tiempo. Ah, pero en la cirugía les van pasando suero. ¿Eso pasa por la anestesia? No, es por suero, porque hay que mantener hidratado en la cirugía al paciente, entonces le pasan agua. Es como el politrauma. El politrauma, cuando llega grave a urgencia, no tienen transfusión de sangre inmediata, entonces los tapan a punta de suero, a presión para mantenerlos vivos hemodinámicamente hasta que lleguen a pabellón donde están las unidades de sangre para empezar a transfundir. Mientras no tengan una transfusión inmediata, de hecho en urgencia, en la ambulancia se les pasa suero, pero a punta de presión para mantener vivo al paciente. Dígame. Es que ahí entramos en la psique del paciente, el sistema inconsciente, el tema neurológico específicamente, pero eso es más complejo, Dígame. Cuando uno está embarazada, ¿por qué aumenta más la anemia? Ah, buena pregunta. Porque, ¿qué es lo que necesita el niño para crecer? Sangre. Ahí están todos los nutrientes. Entonces los glóbulos rojos empiezan a desafiliar su nivel de hierro para absorberlo en el feto, y es por eso que las mamitas tienen que tomar sol todos los días. Ya, además. Ahora, ¿por qué es importante que la mamita tome sol todos los días? Por la vitamina D. ¿Y qué regula la vitamina D? Los niveles de... ¿Por qué es importante tomar vitamina D del solcito? No sintético. Ya, pero antes de los niveles de hierro, ¿por qué necesito la vitamina D al día en mi cuerpo? ¿Qué regula? Que los pacientes cuando se toman la radiografía dicen, tenéis que tomar vitamina D. Solamente viendo una radiografía. Por el calcio, regulan los niveles de calcio. ¿Y dónde está fijado principalmente el calcio? En los huesos. Y en los huesos largos, que es lo que les voy a pasar en clase, que todavía no llegamos a esa parte, hay una sustancia que se llama la médula roja, que está asociada a la creación de los glóbulos rojos. Y si una mamita tiene la vitamina D baja, la producción de glóbulos rojos de los huesos largos es poca, y por lo tanto el feto absorbe todos los nutrientes y ella se queda sin nutrientes. Por eso se produce la anemia. Dígame. Por supuesto que sí, pues. De hecho, usted con 20 minutos de sol es suficiente. Así que cuando puedan, chiquillos, modo lagartija, 20 minutitos al sol y a seguir con la vida. Dígame. Fémur, sí. Después viene el húmero. Todos los huesos largos tienen funciones hematopoyéticas. Ya que se supone que lo tengo que ver más adelante, que no podía avanzar. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿No? ¿Ahora sí? Sí, la verdad es que sí. Ya, pues, chiquillos, entonces,
Todo esto que les acabo de comentar, en el fondo van formando nuestro querido embrión, que después va formándose la estructura más compleja, que es el feto, y que finalmente nos va a llevar a nuestro querido ser humano adulto, que es el que nosotros vamos a atender, ¿cierto? Ahora, una vez que ya nuestro feto se encuentra desarrollado, no se activa, se encuentra desarrollado, ¿cierto? Nosotros vamos a tener grandes estructuras, que es la que vamos a analizar ahora, ¿cierto? Que es nuestro sistema óseo, que está asociado a otros sistemas, que son el sistema ligamentoso, articular, y nuestro sistema muscular, ¿ya? ¿De dónde venía? ¿De qué estructura celular embriológica venían los huesos, los músculos? Del mesodermo, ¿cierto? Y ellos van a estructurar toda esta estructura gigante que es la que nosotros nos sentimos, ¿cierto? Nos tocamos y que van a conformar el sostén y la estructura rígida que van a proteger nuestros órganos que son más débiles, que son el sistema gastrointestinal y nuestro sistema cerebral. Y además, el sistema muscular y el sistema articular nos van a ayudar no solamente a proteger, nos van a ayudar a movernos como seres vivientes en nuestro querido planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, una vez que ya hemos terminado esta primera fase, vamos a iniciar las características de nuestro sistema óseo.